se nos hace tan y tan fácil desvirtuar lo maravilloso por cosas viles. Desestimar aquello que es excelente para conformarnos con migajas. Vamos a un buffet, hay comida súper saludable, excelente, preparada por un chef, y nuestro corazón se va detrás de los postres como el caballo cuando le alan la brida. Y allí hay proteína y cosas deliciosas. Pero se nos hace tan fácil enfocarnos en nuestros gustos, enfocarnos en aquellas cosas que nos agradan, que quizás alguien dirá, es que me ha agradado toda la vida y estoy bien. Usted ve estos. La primera vez los llevo usando desde que tenía como 18 años. Y hasta que yo no comencé a usar lentes, yo no sabía que yo no veía. Yo creía que yo veía. Y trabajaba yo en una cafetería y a una distancia más corta de la pared de allá atrás. Llegó mi mamá a la cafetería y yo vi su silueta y la identifiqué, pero me di cuenta de que no veía su cara. Así pasé a la escuela, es un milagro. Pues dicen que soy inteligente, no lo soy tanto, pero sí escucho bastante bien. Cuando me puse mis primeros lentes, no sé lo que usan lentes, se ven cuando se pone la primera vez, el piso como que se pone así, en onditas, y uno como que se acostumbra a uno después. Pero ahí yo comencé a ver. Cuando nosotros podemos en nuestra vida el lente de la palabra de Dios, comenzamos a ver las cosas con otros ojos. Comenzamos a ver a nuestro esposo y a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean con otros ojos, porque comenzamos a verlos a través del lente de la palabra de Dios. Pero también tenemos que ver nuestras decisiones a través del lente de la palabra de Dios. Nuestros anhelos, hemos estado hablando por semanas, nuestras metas, a través del lente de la palabra de Dios, porque ese es el lente claro, limpio, enfocado, graduado, como debe de ser, para nosotros ver con claridad y tomar decisiones que nos lleven a acercarnos a lo que Dios quiere. Tomar camino y salir de las veredas, porque en lo natural siempre queremos ir por los atajos, siempre llegamos más rápido, ¿verdad? Por eso nos encanta el microondas, porque en 1 minuto y medio calienta lo que le tomaría 5 en la estufa. Pero el Señor no es así. Queremos compartir, no dejar de mencionar a Laura y no entendí el nombre. Jesús. Laura y Jesús, bienvenidos. Queremos hablar un poquito en esta mañana sobre un aspecto de nuestro caminar cristiano que hemos quizás tergiversado un poco, quizás, y de hecho, voy a decir esto, si alguien se ofende, lo siento, pero quizás lo hacemos con maldad y con mala intención para no comprometernos. El tiempo, como quiera, siempre me ataca, así que vamos muy rapidito. Queremos hablar sobre la gran comisión. Alguien escribió un libro o un artículo que decía que era la gran omisión. Y este tema es claro en la Escritura. Estamos llamados a alcanzar el mundo para Cristo, porque será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, y entonces será el fin. Amén.
Pero hay un aspecto que nosotros nos hemos equivocado. Le llamamos la Gran Comisión a Mateo 28, 18 al 20. Abra su Biblia. Mateo 28, 18 al 20. Pero lo que llamamos ahí la Gran Comisión no es lo que hacemos. Y ahí está el problema. ¿Ok? Llamamos la Gran Comisión, pero hacemos algo que no es lo que dice ahí. Porque es más fácil hacer lo que dice en Mateo 16, 15. Ponga su dedo ahí en Mateo. Y váyase a Marcos 16, 15. Dice así: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Eso lo hacemos. Y vamos y repartimos folletos y le hablamos a la gente, invitamos a la gente a la iglesia y todo. Está bien, ahí está. ¿Ok? Ahí está. Pero eso no es la Gran Comisión. Y ahí es que está el error. Eso no es la Gran Comisión. La Gran Comisión es en Mateo 28, 18 al 20. Y esa es la que no hemos cumplido. Dice, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, ustedes están incluidos ahí, como quien dice a los discípulos. O sea, ustedes no hay forma ni manera en que ustedes no puedan estar incluidos en esto. Están bajo mi autoridad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y tradicionalmente, como decía, nosotros hacemos mucho. Invitamos a gente a la iglesia, les hablamos del Señor, oramos por la gente y demás. Esa no es la Gran Comisión. Esa es la tarea. Porque tenemos que hablar de Cristo, tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, llevar el evangelio a donde no se ha escuchado. Pero la gran comisión es a hacer discípulos. Y podemos repartir todos los tratados del mundo y no hacer ni siquiera un discípulo. Fallamos a la tarea. Porque ser un discípulo, Jesús dijo, es enseñarle a obedecer lo que Él ya nos ha enseñado a nosotros. Y parte de eso es el problema, porque no le obedecemos. Seguramente me patearán en las redes sociales, pero hoy en día vivimos un cristianismo bien católico, que somos cristianos de hueso colorado y no obedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos el cristianismo a nuestra conveniencia. Y si es a nuestra conveniencia, no estamos bajo la autoridad de Cristo. No estamos ahí. Aunque usted aquí, como hacíamos hace un rato, nos gocemos en la presencia del Señor, no estamos bajo su autoridad. Porque no le estamos obedeciendo. No estamos haciendo lo que Él dice aquí, que vayamos intencionalmente, que busquemos a alguien y que le enseñemos a esa persona a obedecer a Cristo. No se sorprenda, si hacemos una encuesta, y preguntamos que levante la mano quien ha discipulado en el último año, que ha tomado a alguien y te ha sentado con esa persona a enseñarle la Biblia, a enseñarle que tú metiste la pata, pero el Señor te perdonó y te restauró, y que puede hacer lo mismo con esa persona, a decirle a alguien que necesita seguir a Jesús activamente. Si preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que hicimos eso?
en el último año, serían muy pocas manos las que se levantan. Porque no es nuestro enfoque. Porque para convertir a alguien en un discípulo, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos nosotros en discípulos. Lo primero que tenemos que hacer es seguir al Señor Jesús. Pero seguimos lo que Él ofrece y lo que Él promete, pero no le seguimos a Él. Amados hermanos, repito, no se trata solamente de evangelizar. La gran comisión, la labor importante en el caminar cristiano es hacer discípulos. O sea, solamente lea las cartas de Pablo, lea el libro de los Hechos, vea lo que Jesús hizo y con 12 hombres y cambiaron el mundo. Jesús les dijo: arrepiéntanse, la parte de predicar, pero luego les enseñó. 3 años. Dice que los llamó a los discípulos para que estuvieran con Él, para enseñarles, para darles autoridad y luego enviarlos. Eso es lo que nosotros no estamos haciendo. Pero antes de discipular a alguien, tenemos que estar discipulados nosotros. En este mundo mucha gente conoce sobre Jesús. Óigame, hasta en países musulmanes celebran Christmas algunas personas. Hasta gente que nunca ha leído la Biblia celebra Christmas. Celebra el Día de Acción de Gracias a Dios. Hace muchas cosas de la cristiandad, pero no conocen a Cristo. No conocen a Jesús, no tienen una relación con Él. El discipulado es la herramienta que Dios usa para formar seguidores, para formar cristianos maduros, capaces de impactar generaciones y de discipular a otros. O mejor dicho, al revés, capaces de discipular a otros e impactar generaciones. Este texto, hermanos, por el que vamos a ir, lo primero que Jesús dijo fue que teníamos que ir a hacer discípulos. Jesús no dijo: vayan y tomen cuenta de cuántas personas se les han predicado. Tampoco dijo: vayan e inviten a gente a la iglesia. En esta porción de la escritura lo digo, en la otra sí, pero en esta no. No les dijo: llenen los templos. No les dijo, sino que Él les dijo: vayan y hagan discípulos. Oye, hermano, yo no sé, a los niños en las escuelas les enseñan a jugar con plastilina, a tomar un pedazo deforme de una mezcla extraña que hasta asquerosa se siente en las manos, pero ellos se divierten mucho. Y les piden que hagan un caballo, una casa, etcétera, lo que usted quiere y guste. Está dándole forma a algo que no la tenía. Que la plastilina no quería cambiar de forma, porque está en un envase, ya tenía su forma. El niño tiene que aplastarla, tiene que rodarla, tiene que darle otra forma. Espiritualmente, hacer un discípulo es tomar a alguien y traerlo de la forma caída, corrompida, perdida que está en el mundo y convertir a esa persona en un seguidor de Cristo, en un obediente de la palabra de Dios. Eso es un discípulo, es un aprendiz, es un estudiante, es alguien que activamente sigue a Jesús. ¿Qué es lo que hace un aprendiz en el término bíblico? Primero sigue a Jesús, porque tenemos que ver la palabra en el contexto de donde fue dicha. Hoy en día un discípulo es alguien que hace lo que le da la gana en el salón de clase y el maestro no puede ni tocarle. Los que saben de la escuela saben que tengo razón. Pero en los tiempos de Jesús, un discípulo era alguien que si el maestro decía: párate de puntita en un solo pie, solamente preguntaba: ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? Él lo preguntaba. Porque en ese tiempo los discípulos querían parecerse a sus maestros.
Esa era la cultura, esa era la definición del término. Hoy en día se ha perdido eso. Pero un discípulo es alguien que activamente sigue a Jesús. Para seguir a Jesús tenían que dejar de seguir todo aquello que seguían antes. Por eso el ejemplo de los apóstoles que estaban en la barca. Habían salido a pescar toda la noche. Y en la mañana estaban limpiando sus redes, sacando los peces, lo que sea, limpiando la barca, y llega Jesús. ¿Qué hacen? Ven aquí, lo de todos los días. ¿Quieres hacer algo diferente? Sígueme y yo te voy a convertir. Yo te voy a convertir. Yo te voy a hacer. Yo te voy a dar otra forma. Vas a ser pescador de hombres. Óigame, antes de que terminara la S de hombres, ya las redes estaban en el piso. Ese es alguien que activamente sigue a Jesús. Su estilo de vida cambió. Su forma de hablar cambió. Su peste a pescado se fue. Tanto así que cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, donde estaban castigando a Jesús, una mujer le dijo: tú parece que tú eres de él. Ya no apestaba a pescado, de pronto olía a la gracia de Cristo. Algo totalmente diferente. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Otra vez, mis gustos, mis deseos, mis anhelos, mis metas, tenemos que negarlas. Tenemos que declararlas irrelevantes. Tenemos que declararlas que no son importantes. Yo no estoy diciendo no estudie. Yo no estoy diciendo no trabaje. Yo no estoy diciendo siéntese en su casa, ahí todo el tiempo con los ojos en la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. Pero nuestras motivaciones tienen que cambiar, nuestro enfoque tiene que cambiar. Buscar la voluntad del Señor para vidas. ¿A dónde Él quiere que vayamos? Dijo Jesús, porque, y esto es algo muy interesante, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿Qué quiere decir eso? Me pregunté. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es lo que yo considero mi vida? Lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer, como me gusta divertirme, con quien quiero estar, a donde quiero ir, lo que quiero disfrutar. Esa es mi vida. Las metas que quiero alcanzar. Y venimos a Cristo y metemos todo eso en un cajón que no dejamos que Él lo toque. Lo protegemos nuestro estilo de vida de aquel que nos quiere dar una vida nueva. Y por eso somos cristianos bien católicos. Porque somos cristianos de hueso colorado que no vivimos el cristianismo. No lo vivimos. Porque el cristianismo está definido como una vida de seguir a Jesús y no seguir nada más. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, cuando usted depone todo lo que usted es y lo toma todo y lo pone a los pies de Cristo y se rinde a Él, entonces hallará la vida. Aquella vida, ¿cuál vida? Aquella vida abundante que Jesús dijo que vino a dar en Juan 10:10. Apunta ahí. ¿Para qué necesitamos seguirlo? Pues para aprender de Él. Jesús no era Dios caminando en la tierra. Él era Dios encarnado. Su cuerpo, Él comía. Él tomaba agua. Él dormía. Y en su contexto obedecía al Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que aprender de Él a vivir esta nueva vida. Porque no es natural en nosotros. Por eso le llamamos vida espiritual.
Y aquí hay un detalle. Usted ha visto en los evangelios que dice que mucha gente que creían en Jesús habían dejado de seguirle, ¿verdad? Muchas personas. Cuando entró a Jerusalén, todo el pueblo estaba, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y varios días después, crucifícanlos y danos a Barrabás. La misma gente. El porcentaje de esa gente que lo dejó, que lo abandonó, fue bien alto. Pero de los que él llamó, uno. De los 12 que él llamó, uno lo traicionó. Así que el porcentaje de que cuando nosotros seguimos a Jesús más de cerca, hace una tremenda diferencia. Tenemos que seguir a Jesús de cerca, no de lejos. Decimos que vamos a la iglesia cada 8 días. Decimos tantas cosas, hermanos, para tratar de esconder la verdad. No tenemos una relación con Jesús. Pastor, ¿cómo va a decir eso si yo soy un creyente fiel? Pues no sé a qué. Pero muchas veces nuestra fidelidad no es a la palabra de Dios. Sí, pero antes yo bebía, yo fumaba, yo hacía esto, era un adúltero, era esto, era la prostituta, era lo otro, yo era un adicto. Y ya no lo soy, así que algo bueno ha pasado. Algo bueno ha pasado. No lo podemos negar. No lo podemos ocultar. Pero muchas veces nos hemos quedado a mitad de camino. Y el Señor no murió en la cruz para que nosotros llegáramos a mitad de camino, sino que nosotros llegamos a ser como Él es. Es lo que significa seguirlo en el contexto en que fue escrito el texto. Mira cómo dice en Juan 8:31. Juan 8:31 y 32. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Fíjate en esto. Hermano, fíjese bien en esta escritura. Jesús le estaba hablando a personas que habían creído en Él, como nosotros hemos creído en Él. Y les dijo estas palabras. Sí, el sí es una condición. Si no cumples esto, no llegaste. No llegamos. Si se mantienen fieles a mis palabras, o sea, si nos dedicamos a poner en práctica sus palabras, a obedecer al Señor Jesús, acuérdate de la gran comisión, enseñarles a otros a obedecer a Jesús en lo que Él nos ha mandado. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Ah, caray. No, pues ¿qué hace falta para ser salvo? Creer en Cristo. Ah, pues yo creo, ya soy salvo. ¿Y dónde está el resto? Porque se trata de ser realmente seguidores de Jesús, aprendices de Jesús. Y luego dice, cuando sean realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué hay tanto cristiano que no sabe si va y viene? ¿Por qué hay tanto cristiano en este país indocumentado de todos otros países que tiemblan ante el pánico de la inmigración? ¿Por qué cuando nos declaran? Yo pasé eso allá en el 2020, que me dijeron que tenía un tumor en mi riñón izquierdo y lo tenían que sacar. ¿Qué? Me temblaron las rodillas. Yo parecía un plato de gelatina por unos días, hasta que me acordé. Mi primera preocupación fue mi esposa. La segunda preocupación fue la iglesia. Señor, o sea, ¿y si no salgo de esa sala de operaciones? ¿Qué pasa con ellos? Hasta que me acordé que ustedes no me pertenecen a mí.
le pertenecen al Señor y el Señor puede cuidar mejor de lo que yo pudiera hacerlo jamás. Y entonces descansé. Y cuando fui a la sala de operaciones, ya no estaba en pánico. Porque tengo que confiar en el Señor. Porque tengo que depender de Él totalmente. Queremos ser verdaderamente libres y para lograr esa libertad tenemos que activamente seguir a Jesús. Y esa libertad no la alcanzamos si no aprendemos de Él. Seguimos a Jesús para imitarlo. Seguimos, nos metemos en un proceso de discipulado que es enseñar a obedecer. Es enseñar a obedecer. Es enseñar a obedecer. Yo obedezco y te digo cómo obedecer, luego tú obedeces y luego le enseñas a otro cómo obedecer. Y ahí la vamos llevando. Pero si yo no obedezco y te enseño el Evangelio, tú no vas a aprender a obedecer. Y si tú no aprendes a obedecer, a quien le enseñes, vas a ser tan mal cristiano como nosotros. Y por eso estamos como estamos. Por eso más nos manda el trabajo que el Señor. Por eso más nos manda nuestra cultura que la palabra de Dios. Por eso más manda en nuestra vida la esposa, hombres, esposos, más manda en su vida su esposa que la palabra de Dios. Esposa, por eso es que más manda en su vida usted que su esposo, que la palabra de Dios. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en la cristiandad, porque no venimos a obedecer, porque no venimos a implementar, porque se nos hace tan fácil seguir siendo como somos. Es que yo soy extrovertido, es que yo soy introvertido, es que yo soy tímido, no, es que yo sí me gusta ser el ama de la fiesta, y queremos seguir siendo así. Pero la voluntad de Dios para ti es que aprendas a ser como el Espíritu dice. Ahí está, vea la lista de frutos, entre ellos está el dominio propio. El dominio propio que nos da el Espíritu trabaja de esta forma. Al que es el alma de la fiesta, le baja 2 o 3 rayitas. Y al que es introvertido y tímido, se la sube. Y así componemos el cuerpo de Cristo, capaces de cambiar el mundo en el que vivimos, sin temor a nada ni a nadie, sin temor a dar una enseñanza bíblica, sin temor a hablar la verdad, sin temor a defender los principios por lo que el Evangelio es, sin temor a nada ni a nadie, porque con nosotros está el dador de la vida. Porque hemos sido verdaderamente libres. Hemos aprendido, quizás a paso como un bebé cuando está aprendiendo a caminar, comienza gateando, ese es el caminar espiritual. Comenzamos gateando, decimos en mi país, pasos de pinino, no sé cómo dicen en su país, pero así dicen allá, quién sabe por qué. Y nos caemos. Y cuando somos bebés y estamos empezando a caminar, le pegamos con la frente a la esquina de la mesa. Ya lo de mis años de adolescencia, yo me estaba estirando. Mi abuela no me quería cerca, pues no sabía yo medir distancia del cuerpo que había crecido y la distancia que había entre la gente, y que le pasaba por el lado, allá iba a tener ella. Aléjate de mí. Pero hay un momento dado en que ya maduramos. Y ya aprendemos y podemos discipular a otros. Jesús les hizo una promesa que es buena para nosotros hoy. Cuando usted se dedique a seguirme, cuando usted se dedique a prestar atención, cuando usted se dedique a escuchar la palabra y prestarle al Señor la atención que Él se merece, y le obedezca,
y se dedique a discipular a otros, entonces el Señor dice: yo estaré con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes. Y dijo el Señor: sí, ustedes. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor no está con nosotros siempre. Y eso suena como una herejía. Pero cuando usted se va ahí a esa escritura, dijo el Señor: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y, otra condición, les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Por qué a veces nos sentimos abandonados? ¿Por qué a veces nos sentimos que nuestra oración no pasa del techo? Muchas veces ni de nuestros labios sale. Aquí está la razón. Porque Dios no te va a bendecir para que sigas viviendo como tú quieres. Esa es la historia de Jesús con Abraham y Lázaro. Abraham decía: ay, no, el rico le decía a Abraham: ay, Abraham, manda a Lázaro que vaya, que me traiga una gota de agua. No podemos pasar para allá. Ay, pues mándale para que vaya a darle a mis familiares, para que no lleguen a este lugar tan terrible. No, pues ellos tienen profetas, ellos tienen palabras que están recibiendo. Que los escuchen. Que los escuchen. Porque hay una gran diferencia cuando nosotros prestamos atención al mandato del Señor. Jesús dijo: estaré con ustedes siempre. Cuando ustedes se dedican a seguirme y cuando ustedes se dedican a discipular a otros. Lo que quiere decir que ni siquiera es suficiente seguir a Jesús. No puedo ser solamente un seguidor de Jesús. Tengo que ser un seguidor de Jesús que enseña a otros a seguir a Jesús. Tengo que cumplir toda la condición que puso Jesús para que su promesa se cumpla en nuestras vidas. Así no sé lo que usted tenga que hacer, pero tenemos que aprender a discipular. Tenemos que aprender a discipular. Es bien triste. Vamos, hermanos, y esto es un ejemplo que el Señor puso en mi corazón desde el otro día que estaba pensando en esto. Yo me gozo en ver a los niños queriéndose envolver en las cosas del servicio, en servir. Están los niños de Gustavo Yere con los de ahí de la computadora, los hermanos Turrubiartes, o sea, es tremendo, eso es glorioso, eso es discipular. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque todo servicio que hacemos en la casa del Señor es algo santo. Hay que enseñarles por qué lo hacemos, por qué tenemos que ser responsables ahí, por qué tenemos que esforzarnos en tener ese corazón de servicio de parte del Señor. Es su responsabilidad enseñarle. Porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Pero esto no sea como cuando los niños dicen: oh, yo quiero aprender a tocar tal instrumento en la escuela. Y a los 6 meses, lo que gastaste a la basura se fue en un tercero. Los niños son así. No estoy diciendo como algo negativo. En lo que aprenden a tomar sus decisiones y qué es lo que quieren hacer. Pero como adultos tenemos que estar pendientes de eso. Si te vas a meter aquí, es por esto y para esto. Es por esto y para esto. Y tú vas a hacer algo, parte de algo que es más glorioso que tú mismo y que yo también. Y siempre y dígaselo y comprométase. Siempre que tú quieras participar en la cosa. Oigan, hermanos, dejamos al Señor para llevar a los niños a los partidos 4 horas de viaje.
¿Cómo no les vamos a influir? ¿Cómo no les vamos a inyectar? ¿Cómo no les vamos a animar a que sirvan al Señor? Tenemos que esforzarnos más que esto. Porque no hace mucho tiempo esos niños estaban en nuestros brazos y los tirábamos para arriba. Ahora no los podemos despegar del piso. El tiempo pasa. Siguen creciendo y perdemos mucho tiempo para enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. El resultado de todo esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 41. Después del mensaje de Pedro, Hechos 2, verso 41, dice: así pues los que recibieron su mensaje, fueron bautizados y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas ese día. ¿Y qué hacían estas personas? Los nuevos y los no tan nuevos. Se mantenían firmes en la enseñanza, o sea, seguían siendo discípulos. Un discípulo es alguien que aprende. Seguían aprendiendo. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compañerismo, en la Santa Cena, el partimiento del pan y la oración. Y todas las personas a su alrededor estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y vendían sus propiedades y se suplían las necesidades de unos y otros. No dejaban de reunirse, unánimes en el templo, ni un solo día. O sea, cuando era día de reunión y se acabó el café. Porque para todo lo demás hay tiempo. Pero si el ser un discípulo al aprender es lo más importante para nosotros, ese es el compromiso. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Dos cosas que faltan tanto en la iglesia de este siglo. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y a eso también me llamó la atención. Porque nuestras iglesias ya no cuentan con la estimación general del pueblo. Y solamente y lamentablemente hay una razón para eso. Y es porque no estamos siendo discípulos. Se nos hace más fácil del grupo de fariseos que quería apedrear a aquella mujer que pecó, que ser parte de la solución de ese problema. Por lo tanto, el pueblo ya nos estima, nos ven como que somos unos condenatorios. La iglesia cristiana es una iglesia condenatoria, porque a eso nos juzgamos y condenamos. Ese no es el caminar de un discípulo. El problema es que la solución, hermanos, es que tenemos que volver a esa iglesia, hacer esa iglesia que está descrita ahí en Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante. Y si alguien no lo sabía, hoy ya no tiene excusa porque ya se lo dijimos. Y queremos concluir. En esta mañana el Señor te pregunta: ¿cuándo fue la última vez que realmente discipulaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y dejaste que alguien te enseñara? Y no me diga que viene cada 8 días. Esto no es. Esto que estamos haciendo aquí no es. Es que vayamos juntos a la palabra
y tú comiences a obedecer esa palabra que se te enseña. Ahorita salimos de aquí y se nos olvidó todo lo que hablamos. Yo lo grabo, yo le puedo mandar el audio para que lo vuelva a escuchar. Más que eso, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a explicarle a alguien lo que sabes del Evangelio y de la palabra de Dios? No tienes que saber mucho, no tienes que saberlo todo, pero tienes que estar dispuesto a enseñarle a alguien. Y le dices a alguien, aunque todavía no sea cristiano, le dices, mira, si tú cambias estos aspectos de tu vida, la Biblia dice que Dios te va a bendecir. Y la siguiente vez, oye, fíjate, tenía razón. Y entonces le dices, imagínate si tú te rindieras tu vida al Cristo que te salvó. ¿Qué no haría Jesús contigo? ¡Ja! Nuestros niños, ¿cómo van a llegar a ser hombres y mujeres de bien en el caminar cristiano? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo se prepararán para vivir como hombres y mujeres de Dios si no les enseñamos? Si quien les enseña es un sistema educacional corrupto por el pecado, que les enseña que Dios no existe, que les enseña que hombre y hombre y mujer hay que aceptarlo, que les enseña que salimos del mono. Hermanos, nosotros somos la parte pesada de esa balanza. Tenemos que hacerle peso. Tenemos que poner el peso en esa balanza para que ellos miren al cielo y no miren más a la tierra. Hace unas semanas hablábamos sobre el Salmo 78. Yo sé que se enojaron algunos padres, me alegro. Y leímos en el Salmo 78 los versos 5 al 7. Él promulgó, hablando de Dios, promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos otra vez. Discipulado. Amén. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Oiga, hermano, está en toda la palabra. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento está el mandato, están las instrucciones y están las bendiciones. Pero hay algo más que también nos enseña la palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando no lo hacemos? Y ahí es donde se destruyen generaciones enteras, apartados del Dios que da vida. Así que comprométase a creer, comprométase a crecer, comprométase a estudiar, conecte con alguien a quien tú puedas mentorear, a quien un joven, un nuevo creyente. Tenemos 4 visitas aquí con nosotros, que se sientan atraídos, acogidos, no solamente porque nos gusta el mismo taco, porque queremos seguir al Señor. Dígale lo maravilloso que ha sido el Señor con usted. Confíe en que Jesús va a obrar a través de su obediencia. Y obedece, comienza a obedecer. Otra vez, el discipulado no es solo un programa, es un proceso diseñado en el corazón de Dios para cambiar al mundo, un discípulo a la vez. No nos manda el Señor, no me manda el Señor a que discipule 500 personas.
El discipulado es algo intencional, es algo cercano. No tenemos tiempo para eso. Pero si yo discipulo a uno, y ese uno discipula a otro, y luego esos dos disciplinan a 4 más, y pam, 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 y cambiamos el mundo. Cambiamos el entorno con el poder de Dios, que opera a través de nosotros. Vayamos de pie. Vamos a orar, hermanos. Cuando terminemos de orar, no salga corriendo, por favor. Tengo unos anuncios importantes que queremos compartir. Pero medita en esto. ¿Cuál es tu nivel de obediencia? No te estoy diciendo, no te estoy preguntando cuál es tu nivel de rojedad del tuétano de tu hueso en el cristianismo. Esa no es la pregunta. ¿Cuál es tu nivel de obediencia delante del Señor? ¿Hasta qué punto estás poniendo todo en la línea para obedecer al Señor? ¿Hasta qué punto has decidido, aquí se traza la línea, el Señor es mi Señor, Él es el que a Él es el que voy a obedecer, a Él solo serviré y no serviré a nadie más? No daré mi vida a nadie más, sino solamente a Él. Toma decisiones firmes de una vez, dejando el orgullo, dejando nuestro aspecto cultural, dejando eso de que solo nuestros chicharrones, los únicos chicharrones que han tronado siempre son los de Dios. Nada más. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y venimos ante ti en esta hora. Primeramente a reconocer nuestra situación, nuestra condición. Nos hemos alejado tanto de lo que tú quieres que hagamos para seguir aquello que nos conviene, aquello que nos hace sentir bien, aquello que nos es fácil. Se nos olvidó que enviaste a tu Hijo a hacer algo bien difícil. Enviaste a tu Hijo a ir a la cruz voluntariamente. Se nos han olvidado tantas cosas, oh Dios. Pero tu palabra no la recuerda. Oh Dios, y venimos ante ti a reconocerlo. Y a pedirte, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros. Que nos perdones, que nos restaures, que nos pongas cercos para que no nos apartemos de tus caminos. Mi Señor, y que cuando empecemos esta labor de obedecerte, de seguirte y de enseñar a otros, y enfrentemos temores, enfrentemos que no conocemos, que enfrentemos la idea de que no podremos, Señor, que en ese momento nos acordaste, cuando tú nos recuerdes que el Señor dijo que cuando lo hacemos, Él estaría con nosotros siempre. Así que Él va a estar ahí, instruyéndonos, enseñándonos, recordándonos las cosas. Así que dependemos de Él totalmente. Mi Señor, y quizás por tu buena voluntad podamos tener un mayor impacto en esta generación y en la que viene. Que esa sea tu voluntad, Señor. Por esa voluntad oramos, por esa voluntad nos comprometemos ante ti en esta hora, oh Padre. Gracias, oh Señor. En el maravilloso y glorioso nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice: amén.